Muy buenas noches. Bienvenidos a otra transmisión a través del canal de YouTube de Profesional Virtual. Mi nombre es Desiree Aguirre y soy la fundadora de profesionalvirtual.net, academia de capacitación online para el teletrabajo y asistentes virtuales. Para esta transmisión me acompaña Heiber Castellanos. Él es profesor de la ULA en en contaduría, es mentor en finanzas y es PhD en contaduría. Es un placer tenerte acá con nosotros, Heiber, para hablar acerca del tema, el teletrabajo y las finanzas personales. Bienvenido. Muchas gracias, Desiree. De verdad que para mí es un verdadero placer poder compartir con toda la comunidad. Siempre te tengo como un referente en el área de teletrabajo, así que estar acá en tu canal, pues muy contento y agradecido por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Bueno, vamos a entrar en materia entonces, Heiber. Particularmente en el teletrabajo, cuando hablamos de teletrabajo autónomo, de ese teletrabajador que o bien se postea a cargos o hace aplicaciones a distintos cargos a través de plataformas online y de esa manera genera ingresos, o como es el caso del asistente virtual, lo hace como un modelo de negocios, como un emprendimiento de manera más estructurada y formal. Es el teletrabajador autónomo que vive del teletrabajo. ¿Qué recomendaciones tienes para estas personas, estos profesionales, en cuanto a la gestión de sus finanzas? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Lo importante, yo siempre lo digo, es construir unas finanzas personales que sean saludables. ¿A qué se refiere tener unas finanzas personales saludables? Que no todo se tiene que basar únicamente en el ingreso. Siempre pensamos que a mayor ingreso, pues nuestro bienestar es mucho mayor. Y en realidad parte todo de los hábitos financieros que nosotros podamos tener justamente con ese manejo del dinero. En primer lugar, ¿cómo construyes? Y eso sería, para mí es una piedra angular en todo esto. ¿Cómo construyes unas finanzas saludables? Bueno, lo primero, efectivamente, es entender que todo lo que yo puedo devengar o de los diversos ingresos que yo pudiera tener a través, bien sea de una relación de dependencia o de un modelo, en este caso, como lo comentabas, un modelo de negocio como asistente virtual, realmente es que lo más fácil y el primer mito que todos tenemos es sabemos cuánto ganamos, pero no sabemos cuánto gastamos. Y ahí justamente es donde tenemos que entrar en nuestra relación con el dinero. Lo primero, y es fundamental, es que puedas tener un presupuesto. Es hacer el presupuesto personal, que eso incluye todos los gastos, y ya podemos conversar un poco al detalle con ello, pero es muy importante tener claro que si no tienes un control de tus gastos, tus finanzas jamás serán saludables, o sea, ni que tengas nuevas fuentes de ingreso. Por supuesto, siempre vamos a apuntar a incrementar nuestros ingresos, pero si no controlamos los gastos, y esto se refiere un poco a gestionar, y también poder tener la oportunidad de ir construyendo nuestros fondos de emergencia, por ejemplo, nuestros fondos con un fin determinado que nos puedan proteger ante una situación inesperada. Yo te quiero acá contar una historia, una anécdota, realmente incluso personal, aquí con el tema de la pandemia. En mi casa tenemos justamente, o teníamos los dos extremos antes del tema del confinamiento. En mi caso, yo me dedico, además de ser profesor universitario, mi actividad rentable en realidad acá es ser consultor de negocio. Yo voy a las empresas y trabajo sobre todo el área financiera y eso era, digamos, mi día a día. Yo todos los días yo tenía una agenda muy apretada, mañana, tarde, etcétera, y veía y llegaba aquí a la casa y veía a mi esposa para almorzar o a veces para cenar o a veces hasta para dormir y ya porque me la pasaba también viajando. ¿Qué sucede? Que en el lado opuesto estaba mi esposa. Mi esposa trabaja, es teletrabajadora, vamos a decirlo de una manera, desde hace 2 años. Es administradora de una empresa, de una agencia de marketing en los Estados Unidos y trabaja acá desde Mérida, Venezuela, ¿de acuerdo? Cuando entramos en el tema del confinamiento, pasaron dos cosas muy importantes. La primera es que yo llego, ahora yo me tengo que estar en la casa, el 90% de mis ingresos lo perdí porque las empresas cerraron.
solamente tenía un cliente que era una clínica y por temas de salud la clínica se mantenía abierta y era el único, era el 10% de mis ingresos, el resto lo perdí. Pero en el otro extremo estaba mi esposa. Mi esposa estaba en cuestiones de teletrabajo, en su trabajo, y ella seguía trabajando exactamente igual. Entonces, acá hay algo importante, que un consejo fundamental es que también tenemos que diversificar las fuentes de ingresos en la familia, porque en los grupos familiares, por ejemplo, y eso es importante tenerlo presente. Luego, ¿qué sucedió? A pesar de bueno, esa bendición de que ella seguía trabajando, digamos, incluso con los ingresos que ella tenía, pues prácticamente cubríamos el presupuesto familiar. ¿Qué sucedía? Que luego, digamos, 3 meses posteriores, también en este caso, la empresa donde ella trabajaba tuvo que reducir personal. Ella pasa a un medio horario y en consecuencia, pues, un ingreso que se redujo en un 50%. Ya en ese momento, ya yo era consultor virtual y ya todo cambió, ¿de acuerdo? Entonces, esa primera anécdota, acá lo primero que hay que tener muy en claro es que tenemos que diversificar esas fuentes, no solo entre lo presencial y lo virtual, sino que uno de los principios fundamentales en las finanzas personales es que no podemos depender de una única fuente de ingreso. Entonces, eso también es fundamental tenerlo claro. Conjuntamente con eso, y en estos temas post pandemia también, salió mucho a relucir el tema del fondo de emergencia. ¿Qué es ese fondo de emergencia? Miren, el fondo de emergencia es justamente una reserva de dinero que yo voy a mantener y la voy a reservar para un evento inesperado. Por supuesto, en el caso del mundo, en el año 2020, el evento inesperado fue el coronavirus, pero es que eso puede estar relacionado, por ejemplo, con el despido de tu puesto de trabajo, puede estar relacionado adicionalmente con el cierre de la empresa para la cual tú estabas teniendo digamos, o estabas trabajando, como te decía. En mi caso, yo no era trabajador, yo era un consultor y que cobraba directamente por honorario. Pero al cerrar las empresas, quedé prácticamente sin ingresos en ese caso. Otro evento inesperado puede ser una enfermedad, porque siempre como teletrabajadores autónomos nosotros en realidad dependemos de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo físico y la dedicación que nosotros damos. Si no podemos trabajar, probablemente no podríamos facturar. Entonces, ese fondo de emergencia cubre todo ello. Ahora, ¿cómo yo lo construyo? Y eso forma parte del primer pilar de unas finanzas personales sanas. Yo lo construyo a partir del presupuesto que yo pueda tener y ver qué capacidad yo tengo para ahorrar. En fin, ese fondo de emergencia es ahorro y siempre una de las preguntas es, ¿y de cuánto puede equivaler? ¿Cuál debería ser ese monto de ese fondo de emergencia? Bueno, ese fondo de emergencia primero es intocable, deberíamos tenerlo allí, al menos que pudiéramos invertirlo en algo que, digamos, no tenga ningún tipo de riesgo, pero lo importante es que podamos disponer de él de forma inmediata. Generalmente se dice que ese fondo de emergencia debería estar constituido entre 3 a 6 meses de tu presupuesto. Es decir, que si tú quedas sin trabajo por 3 meses, ese fondo de emergencia debe cubrir absolutamente todos tus gastos o todo tu presupuesto. Entonces, sí, ese es el primer pilar. O sea, no te puedes poner a pensar en invertir en ninguna otra cosa, sino lo primero es salvaguardarte, porque ahorita justamente con estos temas lo vimos o sea, fue exponencial lo que creció el tema del fondo de emergencia. Entonces, es fundamental tenerlo claro. Aproximadamente eso puede ser dentro del núcleo familiar, no necesariamente tiene que ser solo de EIBER, sino puede ser del núcleo familiar y debe cubrir entre 3 a 6 meses. Se recomienda incluso los 6 meses cuando los trabajos también son muy especializados. Cuando tú trabajas y eres muy bueno en algo, pero también no hay tanta demanda en el mercado de lo que tú haces, pues va a complicarse un poco el conseguir trabajo también nuevamente o el tener un nuevo cliente, etcétera. Entonces se recomienda llevarlo a 6 meses. Yo generalmente lo hago de 6 meses. Ahora, ¿cómo lo construyo? Bueno, de acuerdo a tu capacidad también de ahorro que tú puedas tener en tu presupuesto. Por ejemplo, si tus gastos mensuales son de $500 y con eso cubres absolutamente todo y serían 6 meses, quisieras construir un fondo de 6 meses, pues estaríamos hablando de $3,000. Ahora, ¿cuánto puedes ahorrar mensual? Bueno, yo pudieras ahorrar $200 mensual. Bueno, si puedes ahorrar $200 mensuales, en 15 meses tú tendrías tu fondo de emergencia. Cuando llegas allí, ya ese dinero que estás ahorrando puede tener otro destino.
Pero el problema principal que está sucediendo es que las personas tienen un ahorro y automáticamente lo utilizan, bien sea para un deseo, para un lujo, o por otra parte para hacer inversiones de alto riesgo, que no estoy en contra para nada de eso, pero es que el primer pilar es ese fondo. ¿Por qué? Porque el dinero, al fin de todo, tener dinero es tener tranquilidad. Tranquilidad que no te vayas, que si tienes alguna necesidad o para poder cubrir tus necesidades o tener un nivel de vida superior, etcétera. Entonces, esa es la finalidad del dinero. El dinero no es tampoco que vamos a acumular y acumular riquezas, perfecto, si en algún momento lo podemos hacer muy bien. Pero una finanza saludable, lo primero es construir ese fondo de emergencia. Ok, ok. Bueno, está interesantísimo lo que estás comentando y quiero invitar a la audiencia a que si tienes alguna pregunta o algún comentario con relación a estas recomendaciones de parte de Heiber, puedes dejar o tu pregunta o tu comentario en el área de comentarios bajo el video o en el área del chat, ¿ok? Y al finalizar esta transmisión, pues Heiber le vamos a pedir que se conecte y responda alguna de las preguntas que están allí, ya que no respondemos a las preguntas en vivo por razones de tiempo. Bueno, recapitulando un poquito lo que has dicho, importantísimo. Primero que nada, estar consciente de lo que son los gastos, ¿ok? Y hacer un presupuesto en ese sentido. En segundo lugar, diversificar las fuentes de ingresos, ¿no? Como recomendaciones. Y en tercer lugar, tener ese fondo de emergencias. Ahora, justamente me hiciste recordar también de una anécdota en cuanto al tema de estar consciente de los gastos. Como sabes, hace muchos años que yo doy cursos, capacitaciones para teletrabajadores, específicamente para asistentes virtuales, que es una forma de teletrabajo autónomo. Y recuerdo que en una ocasión yo estaba hablando acerca de los costos operativos de tu negocio, que no son los mismos, no son los mismos gastos que tú puedes tener como persona. Como negocio pues hay que apartarlo, pero ese ya es otro tema. Sí. Y una participante del curso me decía, ¿de qué costos hablas tú? Pero con mucho, ella lo que me llamó la atención es que lo dijo con mucho desdén y con mucho desprecio en aquel momento. ¿De qué costos estás hablando tú si todo es por internet? Entonces, siempre hago referencia a eso sin mencionar nombres. Obviamente en aquel momento era prepandemia, era hace muchos años, no se entendía bien el teletrabajo, no se entendía bien este tipo de cosas, pero resulta que el teletrabajo te genera costos operativos como lo son el internet justamente, y el hecho de que tú tengas internet no es que lo des por sentado, bueno, pero es que ese es el mismo internet que yo uso para conectarme a ver Netflix o lo que sea, sí, pero tú debes, una cuota aparte de ese internet, cuando la dedicas a teletrabajo, se convierte en costo operativo. Y así tenemos costos como luz, que en nuestro país, Venezuela, quizás lo ignoramos porque es muy bajo en correlación a otros países, en donde los servicios como la electricidad pues son mucho más costosos, pero igual sigue siendo un gasto, sigue siendo un costo operativo cuando se trata de un negocio. Entonces el punto que quería recalcar aquí es que estoy 100% de acuerdo contigo en que muchas veces no estamos conscientes de cuánto gastamos, ya sea como negocio, cuando teletrabajamos, cuando son costos operativos imputables a un negocio, o ya sea en nuestras propias finanzas personales, cuánto gastamos en mercado, cuánto gastamos en entretenimiento. Creo que habría que empezar por allí, ¿no? ¿Y qué nos recomiendas en ese sentido? ¿Cómo yo empiezo a estar más consciente de mis gastos? Bien, mira, para estar justamente muy atento al tema de los gastos y los presupuestos, hay muchas herramientas. Hay herramientas, incluso desde lo más básico, que es llevar un control manual en una libreta, pero la verdad es que existe, o sea, que puedes diseñar una hoja de Excel sencilla, o a su vez puedes tener aplicaciones directamente en tu teléfono donde tú puedes ir registrando todos los gastos. Lo recomendable es registrar absolutamente todos los gastos. Sin eso, no vas a poder encontrarlo. De hecho, dentro de todos hay una categoría de gastos que se conocen en finanzas personales como los gastos hormiga. El gasto hormiga es el que no es perceptible porque tú no le das importancia. Es decir,
te fuiste a tomar un café con un amigo, con una amiga, no te parece importante, compraste algo que no pediste un delivery para tu casa, de algún postre, algún dulce, etcétera, y son gastos que tú te compras un refresco, pero que al final del mes esos gastos hormigas van sumando y siempre tienen un espacio en tu presupuesto. Entonces, eso también, y por eso es que hay que contabilizarlo, y eso es otro. Vamos a derrumbar un mito en la finanza, que es que para ser bueno o para tener unas buenas finanzas tienes que ser muy bueno con los números. Y eso no es cierto. O sea, hay personas, sobre todo a las personas del área creativa, les cuesta mucho el tema de los números, o sea, les cuesta en el sentido de que colocan como una barrera entre los números y ellos. Por ejemplo, yo he trabajado con arquitectos, con diseñadores y te colocan como una barrera. A mí no me gustan los números. Usted es el que sabe los números y tú eres el que nos tienes que explicar, etcétera. Y realmente, para tener unas finanzas personales saludables, se necesita una matemática muy básica, y es justamente orden y disciplina, donde tú tienes que tener todo muy claro. Esto provoca también, desde el punto de vista psicológico, o crea conciencia, porque cuando tú llegas al final del mes y ves cuánto gastaste, el próximo mes empiezas ya a pensar algunos de los gastos que tienes que realizar. Entonces, ¿qué les recomiendo? Hay que registrar todo. Cuando hablo de todo, es que el presupuesto, incluso existe una regla en finanzas personales que es la 50-30-20. 50% está destinado de tu ingreso, está destinado a tus gastos. Cuando hablo de gastos, son gastos que son normales, es como, y dentro de los gastos normales, por ejemplo, tienes un pago de una cuota de un préstamo, por ejemplo, o de una tarjeta de crédito que tienes que cancelar. Podríamos estar hablando también de lo relacionado, por ejemplo, con lo que hablamos de gastos de la casa. Si tienes un alquiler, bueno, ahí tienes un gasto fijo. Si pagas un condominio, si tienes un mantenimiento, un área verde, esos son gastos de casa. Gasto de vehículo, si el gasto del combustible, que por ejemplo en el tema venezolano ha venido incrementándose, pero también está el tema del mantenimiento del vehículo. Si no tienes vehículo, si tienes vehículo, también el tema de los seguros. Por otra parte, si no tienes vehículo, pues bueno, el costo de movilizarte, de taxis, de transporte público, etcétera, es importante tenerlo claro. Y entonces, en ese 50% están también los gastos de educación, gastos si tienes niños y pagas un colegio, pagas actividades extracurriculares. O sea, todo tiene que estar allí en ese 50%. Luego viene un 30%, por eso es 50-30-20. El 30% que sigue es ellos lo llaman para deseos, que en realidad yo lo llamo de alguna manera entretenimiento y lujo, porque tú necesitas recreación, necesitas salir, necesitas divertirte, y también es importante pues realizar una serie de actividades que te permitan, vamos a decir, que te saquen de esa rutina, y aproximadamente un 30% debería estar allí. Ahora bien, incluso hay unos consejos en finanzas personales desde el punto de vista de psicología del dinero fundamentales. Hay uno, y yo lo he venido aplicando últimamente, por lo menos una vez al mes, una vez cada 2 meses, que es hacer algo que tú crees que es imposible hacer con tu ingreso, o por lo menos crees que es tan caro que no te quieres dar ese gusto. Por ejemplo, que en tu ciudad abrió un restaurante que es es el top ahorita, pero es muy costoso, y tú dices, no, ¿para qué voy a ir a comer una hamburguesa allá que me cuesta tanto si puedo comerme una hamburguesa en tal sitio más económica? Pero ¿qué sucede? Que desde el punto de vista de la psicología del dinero, ellos hablan de que tienes que hacer esas actividades no tan frecuentemente porque afectaría tu finanza, y esto sería siempre y cuando tengas presupuesto para hacerlo, porque eso también hace que en este caso el cerebro trabaje para generar nuevas ideas, porque tú vas a decir, esto que estoy viviendo ahorita es algo que yo quisiera vivir no una vez cada cierto tiempo de lujo, sino que lo quisiera hacer constantemente. Entonces ahí comienzas tú a empezar a ver cómo tengo nuevas fuentes de ingresos, porque esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero vivir. Entonces, de hecho hay un mexicano que dice que en ese principio en particular lo que hace es recablear el cerebro, o sea, te hace una transformación. Wow. Sí, lo que hace es que te dice, yo quiero vivir esto. O sea, él en algún momento dijo, yo necesité alquilarme, viajar en un jet y alquilarlo, andar en un avión privado, porque quería saber qué se sentía eso. Cuando después que me sentí, yo decía, ahora, ¿qué tengo que hacer para que esto sea algo normal y que no tenga que estar volando de forma comercial? Entonces,
Por eso te digo, dentro de ese 30% pueden ir este tipo de actividades y las normales que tú tienes de tu entretenimiento. Y el otro 20% está destinado a ahorro, bien sea para fondos de emergencia, fondos incluso que tú quisieras ahorrar, por ejemplo, por unas vacaciones o fondos para alguna inversión, etcétera, pero está destinado al otro 20%. Ahora, todo esto parte de organización, así de sencillo, porque si tú no estás organizado para esto, va a ser difícil. Pero unas finanzas personales saludables necesariamente parten del tema de en este caso, del tema de la organización, disciplina y registro de gastos. Ahora, hay un aspecto fundamental también. Yo te hablaba de cuando conversamos acerca del fondo de emergencia. El fondo de emergencia da una tranquilidad durante unos meses para cubrir esos gastos, pero también se habla un poco de lo que es el fondo o se habla acerca de la protección. Y la protección generalmente está relacionada con seguros. Nosotros, hay un mito que dice, bueno, los seguros son muy costosos y únicamente los millonarios los pueden comprar. Y la realidad es que existen en el mercado diversas opciones hoy en día. Y no hay nada, o sea, y no hay nada que afecte más a las finanzas personales que sencillamente tener no estar protegido ante una eventualidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es importante tenerlo claro e investigar las opciones en el mercado. Y de hecho, yo en mi cuenta de Instagram, en algún momento, hace unos 2 o 3 meses, hice una publicación de una historia real y justamente era de un teletrabajador. El muchacho es diseñador gráfico, muy bueno, ganaba un buen dinero, etcétera. Pero un muchacho, o sea, de 22, 23 años, y bueno, entonces está el tema ahorita con el tema de la pandemia, algo que se viralizó fueron el deporte, el ciclismo, o sea, la bicicleta, y todo el mundo está montando bicicleta. Entonces el muchacho no se quiso quedar atrás y se compró una bicicleta súper costosa, como de 1.500, $1.000, no recuerdo ahorita, y era todo lo que él tenía. O sea, él gastó todo en comprarse la bicicleta, y a las 2 semanas tuvo un accidente. El accidente no fue tan grave, pero tuvo una fractura de la muñeca y en consecuencia la operación costó $3.000 y él no tenía el dinero. Tuvo que vender la bicicleta y adicionalmente a eso incurría en una deuda con un familiar, pero incurría en una deuda que ahora, después de quedar afectado justamente, ahora sus finanzas están muy afectadas porque tiene comprometido parte de su ingreso. Entonces, lo que te quiero comentar con esto es que él me decía, me llamó y él me cuenta y dice, ¿por qué yo no te hice caso? Porque yo les decía, yo soy siempre partidario en mis redes sociales, traten de, si tienes la posibilidad, compra un seguro, ¿de acuerdo? Y un seguro, por ejemplo, para este muchacho, el costo podría estar alrededor, que pueda cubrir esa eventualidad, entre los diversos productos que hay ahorita en el mercado, entre 250 y $300. Entonces, él tenía la oportunidad de haberse comprado un seguro, pero prefirió comprarse la bicicleta y no compró el seguro completo. Pudo haberse comprado la bicicleta un poco más económica o, en su defecto, esperar para comprarse la bicicleta que él quería. Entonces, ¿cómo quedó? Esta historia e incluso tuvo muchísimos likes, comentarios, y todo fue por eso, porque las personas decían, es cierto, y ok, él fue en el caso de una bicicleta, pero pudo haber sido un accidente que te puede pasar incluso en tu casa. Entonces, eso también es proteger tus finanzas. Si tú tienes la posibilidad, es claro que hay un sector de la población que realmente no va a tener acceso a una póliza, pero hay un sector que sí tiene, y las mismas compañías de seguro, en medio de todo, se están reinventando para poder ofrecerte ese tipo de soluciones. Entonces, es importante también, como forma de protección, pues intentar averiguar o conocer los diversos productos que hay en el mercado para poder hacerlo. Claro, claro. Wow, muy bueno ese relato y muy buena experiencia como para tomarlo en cuenta y aprender, ¿no? Heiber, una pregunta que suelen hacer mucho los teletrabajadores. ¿Cómo hago una separación entre mis finanzas personales y las finanzas del negocio? Cuando se trata de ese teletrabajador autónomo que está más estructurado, más formal, que tiene un negocio como tal, sitio web, que le genera gastos operativos de alguna forma. Como sé que es un tema extenso y quizás es un tema para otro live, pero brevemente nos pudieras dar unos cuantos tips allí porque es una pregunta que se repite mucho.
Sí, bueno, y eso sucede no solo en el teletrabajo, puede suceder también con alguien que tenga un negocio físico y es su propio Ujú. negocio y cómo hace para separar sus finanzas de las finanzas personales. Y el peor error es tratar y confundir ambas, digamos, sí, no hacer la separación, vamos a decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Ahora, Ujú. ¿qué sería importante? Pues si tu fuente de ingreso efectivamente es el negocio, en este caso un negocio virtual, pudiese ser lo que comentabas, una página web, etcétera, tienes dos opciones. Puedes evaluar dos opciones y eso es lo que generalmente recomiendo. Lo primero es asignarte un salario como si tú fueras un trabajador de la empresa. Ujú. Y ese salario tiene que permitirte, ahora sí, hacer todo lo que hablamos hace un momento de tu presupuesto, los gastos, el ahorro, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Ujú. Porque tu negocio también tiene gastos que son diferentes, o tienes gastos y costos que son diferentes a tus gastos personales, los de tu casa, por ejemplo. Entonces, lo principal es que tú te tengas que asignar, o bien te asignas un sueldo, o bien no lo hace de esa manera de forma fija, sino variable, un porcentaje de la facturación. Eh, Eso general, también es una buena sí, idea. Ujú. generalmente se hacen, yo soy fanático de lo variable, o sea, yo pienso Ujú. que lo variable, incluso hasta cuando tenemos trabajadores, es lo fundamental, porque, bueno, tenemos personas que dependen de nuestro negocio, porque eso incentiva y motiva mucho más a las personas. Entonces, tienes esas dos opciones, o bien te colocas un salario fijo, por ejemplo, se me ocurre a mí, tu negocio factura $1,000 mensuales, bueno, tú vas a ganar $500. Entonces tú tienes que primero hacer ese estudio si con $500 tú puedes cubrir tu presupuesto. La única forma de saberlo es hacer tu presupuesto, porque si no lo haces, pues justamente puedes tener una mala estimación. Y por el otro lado, es entender que los 500 que quedan, efectivamente, sí son para el negocio, o sea, sí también permite cubrir los gastos del negocio, ¿de acuerdo? Suscripciones, aplicaciones, etcétera, todo ese tipo de gastos que puede tener, que son muy elevados también. Eh, Ujú. Generalmente los márgenes de ganancia en negocios virtuales son mucho más atractivos que para un negocio físico. Sí. Pero aún así tiene costos y tiene, como tú Ujú. decías, y son costos importantes, la renovación de un dominio, la renovación de Ujú. hosting, etcétera. O sea, todo ese tipo de gastos, de costos, perdón, asociados al servicio es importante, pero a su vez, también allí en esa área, tú necesitas, así como yo te recomendé, hacer un fondo de emergencia para ti de forma personal, tú también deberías tener o tener la cultura del ahorro dentro de la empresa y separarlo. Me explico. Por Ujú. ejemplo, lo hemos venido haciendo fondos para reinversión o para ampliación de nuevos proyectos. O sea, tú de repente quieres hacer, eh, digamos, no sé, hacer nuevas cosas dentro de tu negocio digital, contratar a un influencer para poder hacer una campaña de marketing, etcétera. ¿Y de dónde vas a sacar esos recursos? Entonces, lo ideal es para no afectar tampoco y sacarlo de tu propio patrimonio, pues que el negocio, y eso no hay nada más satisfactorio que tu negocio pueda dar para poder cubrir los planes que tú tienes de crecimiento. Así Generalmente, es. y cuando los negocios digitales están nuevos, eh, el dinero que está ingresando, antes de que logre la anhelada escalabilidad, pero bueno, el dinero está ingresando, prácticamente todo lo invertimos nuevamente en el negocio, es decir, para que pueda crecer. Eso se llama autocrecimiento, autofinanciamiento. Es decir, que el mismo negocio da para cubrir todos los gastos. Pero entonces viene el detalle que tú necesitas sacar o separar esas finanzas para que el crecimiento del negocio tampoco vaya a permitir que tú en algún momento no puedas, no sé, pagar o atrasarte en el colegio de los niños. Eso no puede pasar en ningún momento. Entonces, Ujú. como te decía, las dos claves fundamentales, tienes dos opciones, o bien un salario, o vamos a decirlo que un salario, una remuneración de carácter fijo, o la que yo soy totalmente, digamos, de alguna u otra forma, soy fanático porque me encanta, es la remuneración variable. O sea, yo siempre voy a privilegiar esa modalidad, pero te asignas un porcentaje que pueda ser importante y a medida que el negocio vaya facturando más, pues tú vas a tener mayor posibilidades en tus finanzas personales también de hacer otras cosas.
Buenísimo, buenísimo. De hecho, en los cursos para asistentes virtuales siempre les he recomendado fijarse un salario mensual, ¿no? Pero esa otra recomendación también está muy buena porque es otra opción y sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo tantos cambios a nivel global, pues quizás en muchas áreas de la vida hay que implementar más la flexibilidad, la variabilidad, y ahí está muy bueno eso de que sea un porcentaje variable. Heiber, creo que la información súper, súper buena, súper oportuna, de verdad que excelente todo. Estoy segura que para nuestra audiencia va a ser de muchísima utilidad, así que tomen nota de todas estas recomendaciones. Y me gustaría ahondar un poquito más en el segundo punto, porque creo que hablamos bastante sobre el primer punto de el presupuesto, el registrar los gastos, estar conscientes de los gastos. Creo que el segundo punto también es bien importante, el de diversificar los medios de ingresos. En ese sentido, pues hay varias recomendaciones para lo que es el teletrabajador. Por ejemplo, hoy día está muy de moda el tema de los infoproductos. Entonces, si tú eres una persona que presta un servicio, como el caso de los asistentes virtuales, y dependes principalmente de la prestación de los servicios, bueno, no solo los asistentes virtuales, también los asesores, los consultores online, dependen de una prestación de un servicio, pero eso no quita que puedas tener también una segunda fuente de ingresos que sea, por ejemplo, un infoproducto y que lo tengas allí como un ingreso pasivo, que lo estés vendiendo a través de un sitio web. Y hablando del sitio web, que es un gasto operativo del negocio, pues también lo puedes utilizar como una fuente de ingresos al colocar publicidad allí. Es decir, los ingresos pasivos pues pueden ser esa manera de diversificar los ingresos para un teletrabajador. Pero ¿qué nos recomendarías tú adicional a estos tips desde tu experiencia, Heiber? Mira, muy interesante también es ahondar en este tema muy puntual, ¿de acuerdo? Uh-huh. Porque ¿qué sucede? Que en muchos casos lo que está ocurriendo es que, digamos que entramos en un estado de confort, porque bueno, tengo unos ingresos buenos y creo que así los voy a tener eternamente, ¿de acuerdo? Porque tengo, en este caso, bien sea que trabaje así sea para una única empresa o que tenga un contrato bajo bajo cualquier modalidad con alguna empresa, tengo una sola fuente de ingreso, o pueda tener varias, me explico, que igual necesitan de nuestra presencia, el estar allí, en nuestro trabajo del día a día. Y la verdad es que el peor error es quedarnos así, porque yo siempre lo digo, o sea, en finanzas personales nosotros no vamos a ser jóvenes tampoco eternamente, y entonces tenemos que también ir construyendo nuestro futuro, así como vamos construyendo nuestras finanzas que sean saludables. Tú tocas un tema fundamental y que a mí me apasiona, que es el tema de los infoproductos. Pero para poder tener infoproductos, hay una serie de recomendaciones que desde mi punto es totalmente importante. Que la primera que para mí es fundamental es que tú, primero que en la actividad en la que tú en el área profesional, a través del teletrabajo en la cual tú te desenvuelvas, tú tienes que procurar siempre ser el mejor de tu área. Y eso es un tema increíble. O sea, tú no tienes que ser un diseñador, tú tienes que ser el mejor diseñador. Y Sí. esto, o sea, y estar al día y actualizado, y dentro de tu presupuesto tiene que estar capacitación y tiene que rodearte, y no te puedes conformar con lo que veas en tu entorno, tienes que salir también. Si yo me quedo acá, y de hecho yo lo digo siempre a manera de chiste, que si yo me quedo aquí entre mis montañas en Mérida, yo no puedo conocer incluso qué está pasando en el mundo. Obviamente ahorita el tema digital ha ayudado mucho, pero es decir, yo estoy comprando cursos, por ejemplo, ahorita estoy estudiando con un equipo que trabaja el tema de lanzamientos online y están en Colombia, entonces quiero ver cómo es ese trabajo en Colombia, en fin. Entonces, y así estoy, luego compré en Estados Unidos, había comprado también otro curso, en fin. Lo que les quiero comentar es que tienes que ser muy bueno en lo que haces para que eso que haces te dé todas las habilidades para justamente poder ir construyendo, en este caso, un portafolio de infoproductos que te permitan a ti vivir de él. De hecho, no hay nada mejor
que tú estar acostado en tu casa, en tu cama, y despertar al otro día, revisar el teléfono y lo primero que tienes son ventas. Sí, bueno, eso es lo que se conoce como generar dinero mientras duermes. Ujú. Entonces, acá es eso, o sea, es diversificar y es sobre todo lo que yo siempre comento, estar al día con lo que está ocurriendo. Si tú eres extremadamente bueno en lo que haces, la gente, es más, de hecho, el dinero es una consecuencia porque eres tan bueno en lo que haces que seguramente lo que tú construyas y el producto que tú vayas a lanzar, que estés vendiendo o comercializando, pues ese producto seguramente va a impactar. ¿Qué te recomiendo dentro de todo? Bueno, está el tema justamente de pueden ser los cursos, bien sea cursos pregrabados o cursos en vivo que puedes dar. Hoy en día la tendencia ya ni siquiera es un curso en vivo, la tendencia es un híbrido entre un curso pregrabado o un curso pregrabado en su totalidad, que incluso afuera lo están vendiendo en otros países, lo están vendiendo 100% pregrabado. Está el tema de plantillas, por ejemplo, hay muchas personas que están justamente comercializando plantillas que le pueden solucionar a otras personas. Eh, Eso a mí por lo menos me llama muchísimo la atención y estamos trabajando en mi equipo de trabajo ahorita en la creación de infoproductos. Me parece que es algo importantísimo porque dentro de eso también hay que tener en cuenta que tú vas fortaleciendo tu marca personal a través de cada uno de esos pasos que vas dando. Entonces, si eres muy bueno en lo que haces y puedes sacar, por ejemplo, un tutorial que sea gratuito, se me ocurre a mí, o lo puedes luego vender, pero la gente empieza a conocerte y eso repercute indiscutiblemente en tu marca personal. Por eso yo siempre digo que la base de todo es no conformarse con lo poco o con tus conocimientos y con lo poco que recibes del entorno. Hay que ir a buscar ese conocimiento, ser muy bueno en lo que tú haces y ahí empieza todo lo que es la serie, el entramado de todo lo que tiene que ver con infoproductos, que ya tú puedes después, bien sea venderlo lo más sencillo, que sería a través de un pago único, a través de una suscripción, incluso ahorita cuántas personas no están viviendo únicamente de un canal de Telegram. Así Ujú. de sencillo, están vendiendo la suscripción y las personas lo están pagando, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te quiero comentar acá es que eso te permite justamente diversificar esa fuente. Yo tengo un amigo que me comentaba, hace poco me lo encontré y estuvimos hablando un poco de este tema, y él me decía, mira, Iber, él es conferencista, pero él era todos los cursos y todo lo que daba, que trabaja con oratoria, él los trabajaba netamente presencial. Y él tenía ese chip de que no podía ser virtual porque era oratoria y cómo tú enseñabas oratoria de forma virtual. Entonces, Sí, bueno, ese chip lo tenían varios. sí, ahorita lo cambió, ¿de acuerdo? Pero Ok. todavía después de la pandemia pasó unos buenos meses y nada, o sea, realmente no tenía cero ingresos y la estaba pasando muy, muy mal. Pero ¿qué sucedía? O desde ese fuente de ingreso, pero ¿qué sucedió? Que él en este caso, él tenía un libro y ese libro comenzó a comercializarse en Amazon. Él lo monta en ese momento de los temas de pandemia y le generó ingresos. No vamos a decir que ese libro fue viral y que él se volvió millonario, no, pero le generó unos ingresos que no tenía y eran ingresos 100% pasivos. En algún momento incluso él había escrito el libro, no le había interesado publicarlo y dice, bueno, voy a publicarlo en Amazon y empezó a generar ingresos, sobre todo porque en temas de confinamiento, todo lo que fue lecturas y cursos, etcétera, las personas como que se abocaron a capacitarse un poco más, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona generó sus ingresos, insisto, no fueron unas ventas de bestseller ni nada de eso, pero generó unos ingresos y hay otra cosa muy importante, yo siempre lo comento, los infoproductos, bien sea un ebook, bien sea un curso, los infoproductos dan autoridad y te dan autoridad como marca. O sea, ya no te presentan como Eiber Castellanos, sino, hey, Eiber Castellanos, autor del bestseller, cambia totalmente la percepción y eso te abre nuevos caminos para otras fuentes de ingresos. Y eso, por ejemplo, me pasó a mí en algún momento, no en la parte virtual, en la parte presencial, porque yo tuve la bendición de que pude desarrollar un proyecto. En Venezuela, en el 2015, hubo una presión del gobierno muy fuerte con el tema de los costos, que era la ley de costos y precios justos. Y yo tuve la oportunidad de sacar un libro
ese libro que tuve la oportunidad y la bendición, bueno, yo lo escribí yo solo, era producto de mis asesorías, de la parte práctica y era elaboración práctica de estructura de costo. Se vendieron más de 2.000 ejemplares. Ni siquiera tuve la visión en aquel momento de hacerlo, de venderlo de forma virtual. No creía tampoco en eso. Forma parte de los paradigmas que hemos ido derrumbando. Pero el punto era que yo tuve la bendición de, sin que nadie me conociera, sin redes sociales importantes ni nada, de que donde yo iba, a cada ciudad, fui aquí en Venezuela, sobre todo el tema del tema occidental, eh, se llenaban los cursos. ¿Y era por qué? Porque iba Iber Castellano, autor del libro Estructuras de Costo Tal, que lleva más de 2.000 ejemplares vendidos. Entonces, lo que te quiero decir es que la construcción de infoproductos es vital. Si eres muy bueno, perfecto. Construye infoproductos y eso va a darte autoridad como marca. Y por eso te digo, cuando tú vas haciendo estos pasos, el dinero es una consecuencia. Tú no tienes que estar pensando en cuánto vas a ganar. El dinero es netamente una consecuencia de lo que viene, porque las personas empiezan a creer en ti. Ahora sí, si tú vas directamente, bueno, voy a hacer este libro y si vendo 3.000 libros y entonces me gano 10, no. Acá no tiene que ser de esa manera. Haz un libro que pueda impactar, obviamente busca que sea un tema comercial, etcétera, etcétera, pero no hay que pensar directamente en el dinero. Yo no sé, soy fiel creyente de ello, eso también entra dentro de la psicología del dinero y creo que el dinero más es una consecuencia de nosotros hacer las cosas bien y pienso que efectivamente es así. Estoy completamente de acuerdo contigo. Heiber, de verdad que ha sido excelente, se nos ha ido el tiempo y se fue volando, como decimos acá en Venezuela. Creo que vamos a tener que hacer otro live después para seguir ampliando porque estos temas son muy apasionantes y hay mucho de qué hablar y mucho que aprender al respecto, ¿no? de las finanzas personales. Pero creo que ha quedado 3 puntos muy claros para la audiencia. El primero, el tema del presupuesto, de registrar todos los gastos, estar consciente de los gastos. El segundo tema, bueno, diversificar las fuentes de ingresos y ya tratamos los infoproductos. Hay otras vías también, pero en particular esa es una vía muy buena, el tema de los infoproductos y los ingresos pasivos. Y por supuesto, el tener un fondo de ahorro, ¿no? Un fondo de emergencias, ¿no? Para situaciones de emergencia y tener un seguro también muy importante para los teletrabajadores. Así que, bueno, ¿quieres agregar algo más para concluir esta transmisión, Heiber? Sí, claro que sí. Bueno, inicialmente decirle, hay un concepto que está muy marcado últimamente en las redes sociales, que es el tema de libertad financiera. Todo el mundo dice que quieren ser financieramente libres y todo ello. Existen muchas definiciones. O sea, hay alguien que dice, bueno, seré financieramente libre si con el patrimonio que yo tenga pueden vivir 2 generaciones, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que digo es que ser financieramente libre es cuando tú encuentras un equilibrio entre el tiempo y el dinero. Es decir, es riqueza de tiempo, pero es también riqueza material. Cuando tú logras ese equilibrio, para mí, ahí tú estás siendo financieramente libre. Cuando tú puedes incluso en ese tiempo sacar un tiempo para ti, para tu familia, para tu capacitación, etcétera, eso es ser financieramente libre. Entonces, eso por una parte. Lo otro también deciré era invitarlos para que puedan conocer un poco del trabajo que venimos realizando. Claro que sí. Sí, soy el CEO de la plataforma educativa Hilo Aprende. Solo tiene 4 meses en el mercado, es una plataforma de cursos virtuales, están grabados con digamos, con una producción muy elevada, con altos estándares de calidad. Somos más de 30 personas que estamos involucradas en el proyecto y de verdad que para mí es un gusto porque justamente, ¿qué estamos haciendo? Construir infoproductos. Entendimos que nosotros, profesores universitarios o personas que capacitan y que son extremadamente buenas, no teníamos la oportunidad de tener una plataforma y justamente un grupo de empresas nos unimos y creamos esta plataforma. Entonces, los invito, es www.hiloaprende.com, los espero allá para que puedan conocer un poco del trabajo que realizamos. Y bueno, nada, para despedirme, deciré agradecido, muy contento con absolutamente todo lo que conversamos acá.
Y siempre es importante, mi último mensaje a la audiencia es, tengan presente que el dinero es tranquilidad, por lo tanto tenemos que tener una buena relación con ello. Así como queremos tener buena relación con nuestra pareja, con nuestra familia, etcétera, con el dinero hay que tener una buena relación. Y eso se logra con organización y con disciplina. Excelente, excelente. Bueno, y las redes sociales de Haber están publicadas debajo de esta transmisión en el área de descripción. Así que si quieres ir directamente al sitio web de Hilo Aprende, haces clic al URL que está debajo de este video. Igualmente están los URLs a las distintas redes sociales de Haber y está el URL, por supuesto, a las redes sociales de Profesional Virtual. Así que bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Chao. Chao, gracias a ti.